Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con un tema fascinante, diría yo. Viene de unas fuentes que analizan a Kyurem, el Pokémon legendario. Hola a todos. Sí, un tema que mezcla Pokémon con física cuántica. Bastante inesperado, ¿no? Totalmente. La idea central es, ¿podría Kyurem, con su poder de hielo, crear algo llamado condensado de Bose-Einstein? Suena súper técnico, pero vamos a tratar de desglosarlo. Exacto. Y no solo eso, sino ver qué nos dice esta posibilidad sobre el universo Pokémon, sobre el poder y sobre todo sobre ese famoso dragón original del que vienen Kyurem, Reshiram y Zekrom. Esa es la misión de hoy. Navegar entre el lore de Unova y conceptos de física que son, bueno, bastante complejos. Así que, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente un condensado de Bose-Einstein, o BEC? Para que todos entendamos. Claro, a ver, imaginemos que enfriamos muchísimo, pero muchísimo un grupo de átomos. Hablamos de temperaturas apenas por encima del cero absoluto, que es lo más frío que teóricamente puede existir, unos menos 273 grados Celsius. O sea, un frío que ni Kyurem en sus peores días, quizá. Bueno, eso es lo que vamos a discutir. Jaja, posiblemente. La cosa es que a esa temperatura tan baja, ciertos tipos de átomos llamados bosones pierden su identidad individual. Es como si dejaran de ser ellos para convertirse en un nosotros cuántico. Un nosotros cuántico. Suena poético. Un poco, sí. Se comportan todos al unísono, como una sola onda gigante, una única entidad cuántica. Ya no puedes distinguir un átomo del otro. Todos siguen la misma partitura cuántica, la misma función de onda. Eso es un BEC. ¿Entendido? Una especie de superátomo colectivo, o algo así. Podrías verlo así, simplificando mucho. Es un estado de la materia fundamentalmente distinto al sólido, líquido, gas o plasma que conocemos. Es pura mecánica cuántica manifestada a una escala visible, bueno, casi visible. Ok, entonces, volviendo a Kyurem. Las fuentes sugieren que su poder sobre el frío extremo podría ser la puerta de entrada para pensar en esto. ¿Qué se necesitaría específicamente para que Kyurem pudiera crear un BEC? Bueno, como dijimos, dos cosas cruciales. Primero, el frío extremo. Necesitas acercarte increíblemente al cero absoluto. Hablamos de millonésimas o incluso milmillonésimas de grado por encima. Es un frío inimaginable. Mucho más frío que el hielo normal entonces. No es solo congelar agua. Para nada. Es detener casi por completo el movimiento de los átomos. Y segundo, necesitas confinar esos átomos enfriados, mantenerlos atrapados en un espacio muy, muy pequeño y aislado. En los laboratorios usamos trampas de láser y campos magnéticos muy sofisticados. Trampas de láser. No suena algo que Kyurem use habitualmente en batalla, ¿verdad? No, definitivamente no. Y ahí empiezan las preguntas. Las fuentes especulan. ¿Podría Kyurem, con su control sobre la energía helada, digamos, replicar estas condiciones de alguna manera? ¿Podría su poder ser tan fino, tan controlado? Es una pregunta enorme. Porque si pudiera, las implicaciones son, bueno, tremendas. Las fuentes incluso sugieren que Kyurem podría convertirse en una especie de científico. Exacto. Usando sus poderes no solo para destruir, sino para investigar, para manipular la materia a un nivel cuántico fundamental. Cambiaría completamente nuestra percepción de él, ¿no crees? Totalmente. Dejaría de ser solo una fuerza bruta de la naturaleza, un ser incompleto, y pasaría a ser algo más, casi un experimentador cuántico. ¡Qué idea! Una idea muy potente. Y esto nos conecta directamente con el mito del dragón original de Unova. ¿Cierto? La leyenda cuenta que antes de Reshiram, Zekrom y Kyurem existía un único y poderoso dragón que los contenía a los tres. Representaba una especie de totalidad. Así es. Un ser que, según la mitología de Unova, encarnaba la verdad, Reshiram, fuego, y los ideales, Zekrom, electricidad, pero también algo más. Algo que quedó en Kyurem. El vacío, o la nada, como a veces se interpreta a Kyurem. El frío, la ausencia. Exacto. Y aquí viene una hipótesis muy interesante que plantean las fuentes.
¿Y si el poder fundamental de ese dragón original no era simplemente controlar fuego, rayo y hielo? ¿A qué te refieres? Que quizás su poder era más profundo. Tal vez era la capacidad de manipular directamente las partículas subatómicas, de alterar los estados de la materia a voluntad, como si pudiera controlar las interacciones fundamentales. O sea, no lanzar llamas, sino reorganizar átomos para generar calor o plasma. No crear hielo, sino inducir un estado de bajísima energía. Algo así. Las fuentes sugieren que podría estar relacionado con cómo los estados de la materia cambian. Iónico, plasma, como el fuego o rayo, cálido, frío, quizás incluso conectado con el papel del observador en la mecánica cuántica, aunque eso ya es llevarlo un poco más lejos. Suena muy abstracto, pero fascinante. ¿Y entonces cómo se relaciona esto con el condensado de Bose-Einstein? Bueno, si el dragón original, o incluso Curem como su remanente, pudiera crear y controlar un Beck, recuerda que dijimos que un Beck se describe por una única función de onda. Sí, el nosotros cuántico. Exacto. Si pudieras manipular esa función de onda unificada, teóricamente podrías influir en las propiedades físicas del sistema a una escala macroscópica. Sería como tener un control directo sobre un aspecto fundamental de la realidad local. ¡Wow! ¿Alterar la realidad? Eso ya suena a poderes de nivel cósmico. Y precisamente, las fuentes posicionan al dragón original en un nivel de poder altísimo. Se habla de que podría estar entre los 3 Pokémon legendarios más fuertes de todos. Solo superado por Arceus quizá. ¿Comparable al trío de la creación de Sinnoh? ¿Dialga, Palkia, Giratina? Exactamente. Le asignan un nivel alto universo. Y como evidencia, mencionan que incluso Curem en su forma base ya es extremadamente poderoso, y ni hablar de sus fusiones. Curem blanco y Curem negro, cuando se fusiona con Reshiram Zekrom usando el objeto punta ADN. Correcto. Esas formas tienen un BCT total de 700, que es altísimo. Para ponerlo en perspectiva, es el mismo BCT que muchos legendarios principales, y mencionan específicamente que Curem blanco tiene un ataque especial de 170. 170. Eso es más que Mewtwo, ¿verdad? Que tiene 154 si no me equivoco. Así es, supera a Mewtwo en poder ofensivo especial bruto. Esto da una idea de la escala de poder de la que estamos hablando, del potencial latente incluso en Curem, el fragmento vacío. Entonces, simbólicamente, este dragón original sería como la teoría del todo de la física, pero en versión Pokémon, la unificación de las fuerzas fundamentales. Esa es una analogía muy buena que usan las fuentes. Su división en 3, verdad, ideales, vacío, reflejaría cómo en la ciencia aún buscamos unificar las fuerzas conocidas. ¿Y Curem, como nada o vacío? Sería el potencial cuántico puro, el lienzo en blanco de donde todo emerge. Exactamente. Representaría ese estado fundamental, quizá relacionado con el vacío cuántico, de donde pueden surgir partículas y energía, un potencial latente enorme. Vale, hasta aquí la teoría es realmente elegante. Une mitología, poder Pokémon y física de una manera muy ingeniosa. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Las fuentes también presentan críticas fuertes. Definitivamente. Y son críticas basadas tanto en la física real como en el propio lore de Pokémon. Son bastante contundentes, la verdad. A ver, ¿cuáles son los principales problemas que señalan? Bueno, el primero y más obvio es la escala y la fragilidad. Los Becks que creamos en laboratorios son diminutos, a escala microscópica o como mucho micrométrica, y son increíblemente delicados. ¿Delicados cómo? Cualquier interacción con el entorno, cualquier vibración, cualquier partícula de luz que no sea la de control, ¡pum!, destruye el condensado, instantáneamente. Vuelve a ser un gas normal ultra frío. Y una batalla Pokémon es de todo menos delicada. Hay explosiones, ondas de choque, ataques energéticos por todos lados. Exacto. Es un entorno caótico. Un Beck no sobreviviría ni un nanosegundo en medio de un combate entre legendarios como Curem. Es físicamente implausible a esa escala macroscópica y en esas condiciones. Entendido. Primer gran obstáculo, la fragilidad extrema. ¿Qué más? Segundo, la selectividad. Para hacer un Beck no vale cualquier átomo. Necesitas específicamente bosones. Y dentro de los bosones, ciertos tipos son más fáciles de enfriar y atrapar que otros. ¿Y Curem?
Nado masivo. No hay ninguna indicación en el lore, en los juegos, en el anime, de que pueda seleccionar átomos específicos a nivel cuántico. Congela moléculas de agua, nitrógeno, oxígeno, lo que haya. No parece estar eligiendo bosones. Claro, usa movimientos como rayo hielo, ventisca, mundo gélido. Son ataques elementales de hielo, de área amplia o dirigidos, pero no, manipulación cuántica selectiva. Precisamente. Y eso nos lleva al tercer punto, el control. Crear y mantener un BEC requiere un control cuántico extraordinariamente preciso. Las trampas láser y magnéticas tienen que ajustarse con una exactitud brutal. Y Curem, de nuevo, parece más una fuerza de la naturaleza desatada. Poderoso, sí, pero preciso a nivel cuántico. No parece encajar con su descripción ni sus hazañas. Su poder es más bien elemental, macroscópico. Congelar una ciudad entera, como se sugiere que podría ser, es impresionante, pero es muy diferente a manipular estados cuánticos átomo por átomo. Tiene sentido. Y mencionaste algo sobre el concepto de nada de Curem. Las fuentes también cuestionan esa conexión con el vacío cuántico. Sí, argumentan que la nada o el vacío que representa Curem parece ser más bien de naturaleza metafísica o filosófica. Es el vacío que queda cuando se separan la verdad, Reshiram, y los ideales, Sekrom. Es la ausencia de propósito, la cáscara hueca del dragón original. O sea, no tanto un vacío físico lleno de potencial cuántico, sino más bien un vacío existencial, por decirlo de alguna manera. Eso parece encajar mejor con la narrativa de los juegos de blanco y negro y sus secuelas. Curem busca completarse, busca esa verdad o esos ideales que le faltan. Es una motivación más ligada a la historia y los personajes que a la física de partículas. Además, seamos sinceros, el universo Pokémon a menudo toma conceptos científicos y los usa de forma, mágica, ¿no? Totalmente. La ciencia en Pokémon suele ser ciencia ficción blanda o directamente fantasía con terminología científica. Pensa en la energía de los ataques, la evolución, las Pokéballs. Funcionan bajo sus propias reglas, no necesariamente las nuestras. Así que, la conclusión crítica de estas fuentes es que, aunque la idea de Curem creando un BEC es brillante y conecta cosas de forma muy creativa, Choca de frente con la física experimental real, con el propio lore establecido de Curem, que usa hielo, no manipulación cuántica explícita, y con las mecánicas de cómo funcionan los poderes en los juegos. lo llaman incluso fanfic científico. Una especulación interesante pero difícil de sostener como algo canónico o siquiera plausible dentro del propio universo Pokémon. Exacto. Quizás como mucho se podría especular que Curem crea algo análogo a un BEC, un estado de la materia propio del mundo Pokémon. Un hielo cuántico con propiedades extrañas que aún no entendemos, generado por su poder único. Una especie de hielo súper frío con efectos raros, pero no necesariamente un condensado de Bose-Einstein como lo define nuestra ciencia. Esa podría ser una interpretación más, digamos, conciliadora. Reconoce la singularidad de Curem sin forzar una conexión directa con un fenómeno físico muy específico y restrictivo. Entonces, al final de este análisis, nos quedamos con una tensión muy interesante, ¿no? Sí, por un lado tenemos esta aplicación súper intrigante de conceptos de física cuántica de vanguardia para explorar los límites teóricos del poder de un Pokémon legendario y su mitología. Es un ejercicio intelectual estimulante. Y por otro lado tenemos las fuertes inconsistencias y problemas prácticos y narrativos que las propias fuentes señalan, obstáculos que hacen que la teoría del BEC literal sea, muy improbable. Es un ejemplo perfecto de cómo la ciencia, incluso la más teórica, puede inspirar nuevas lecturas y reinterpretaciones de la mitología y la ficción. Aunque la conexión no sea literal, nos hace pensar en Curem y el dragón original de una manera nueva. Absolutamente. Y nos deja con una reflexión final quizás. ¿Cuál sería? Más allá de si Curem crea o no un BEC tal cual lo conocemos, ¿qué nos dice el simbolismo de estos tres dragones controlando aspectos tan fundamentales de la materia, como la temperatura, calor y frío extremos, y la carga eléctrica, rayo? Buena pregunta. Quizás apunta a que en el universo Pokémon estos no son solo elementos, como en otros juegos de fantasía, sino que representan
controles más básicos sobre las leyes físicas de ese mundo. Como si la energía térmica y la electromagnética fueran las claves fundamentales del poder en ese universo, personificadas en estos seres legendarios. Exacto. Podría sugerir que las reglas subyacentes del universo Pokémon, su física interna, aunque parecida a la nuestra en la superficie, opera bajo principios energéticos o fundamentales distintos, propios de ese mundo. Principios que quizás aún no hemos comprendido del todo. Una física Pokémon que todavía estamos descubriendo a través de estos mitos y leyendas. Me gusta esa idea para cerrar. Es una forma de verlo, ¿no? El misterio perdura, que al final es parte del encanto de Pokémon.